frío de la madrugada se filtraba a través de los árboles del bosque como una brisa que cortaba hasta los huesos. Agustín despertó con una sensación extraña, como si hubiera dormido sobre piedras durante días. Sus ojos se abrieron lentamente, enfocándose en un cielo gris que se asomaba entre las copas de los árboles. El aire tenía un aroma diferente al que recordaba, más puro, más salvaje. Se incorporó con dificultad, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar por el movimiento. La ropa que llevaba puesta, una remera gastada y jeans, parecía fuera de lugar en este entorno natural. Miró a su alrededor, tratando de procesar lo que veía. Árboles centenarios se alzaban como guardianes silenciosos, sus troncos cubiertos de musgo y sus ramas entrelazadas, formando un techo verde que apenas dejaba pasar la luz del amanecer. «¿Pero qué carajo?», murmuró, la voz ronca por la confusión y el sueño. Se puso de pie tambaleándose ligeramente, y fue entonces cuando lo notó. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el ocasional canto de un pájaro o el susurro del viento entre las hojas. No había ruido de tráfico. No había sirenas. No había nada que le recordara a Buenos Aires. Agustín se pasó una mano por el cabello castaño, intentando recordar cómo había llegado hasta ahí. Su última memoria era de estar en su departamento, leyendo manga antes de dormir. Pero esto era real. Podía sentir la tierra húmeda bajo sus pies, el frío mordiendo sus mejillas, el peso de la humedad en el aire. Esto tiene que ser un sueño, se dijo a sí mismo, pero su voz sonaba demasiado clara, demasiado real. Tiene que serlo. Comenzó a caminar sin rumbo fijo, esperando despertar en cualquier momento. Los árboles parecían interminables, y cada paso que daba solo lo adentraba más en la espesura del bosque. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies, y ocasionalmente tropezaba con alguna raíz o piedra oculta. El tiempo pasó de manera extraña. Podían haber sido minutos u horas, pero el paisaje seguía siendo el mismo. Árboles, más árboles, y un sendero que parecía no llevar a ninguna parte. La ansiedad comenzó a crecer en su pecho. ¿Y si realmente no era un sueño? ¿Y si estaba perdido en algún bosque de verdad? Fue entonces cuando escuchó voces a lo lejos. Se detuvo inmediatamente, aguzando el oído. Eran voces masculinas, y aunque no podía distinguir las palabras, había algo en el tono que le resultaba familiar. Decidió acercarse con cautela, moviéndose entre los árboles tratando de hacer el menor ruido posible. A medida que se aproximaba, las voces se volvieron más claras. Había dos personas hablando, y cuando finalmente pudo verlas a través de la vegetación, sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Un joven de cabello negro rojizo, con una cicatriz en la frente y ojos de un rojo intenso, estaba hablando con un hombre alto de cabello negro y ojos azules, que llevaba una orín mitad rojo y la otra mitad con un patrón de cubos en verde. Agustín reconoció inmediatamente a ambos personajes, aunque verlos en persona, con toda su tridimensionalidad y realismo, era algo completamente diferente a las páginas de un manga. Tanjiro Kamado y Hiyu Tomioka. No puede ser, susurró Agustín, sintiendo que las piernas le flaqueaban. No puede ser real. Pero ahí estaban, tan reales como él mismo. Tanjiro llevaba a su hermana Nezuko en una canasta de bambú en su espalda, exactamente como lo recordaba de la historia. Tomioka tenía esa expresión seria y distante que lo caracterizaba, y su presencia irradiaba una calma letal que era imposible de ignorar. Entonces, ¿irás con Urokoraki? Escuchó que decía Tomioka con esa voz monótona que conocía tan bien. Sí, Tomioka-san, respondió Tanjiro con determinación. Haré todo lo que sea necesario para ayudar a Nezuko. Agustín sabía exactamente qué estaba pasando. Era el momento en que Tomioka enviaba a Tanjiro al monte Sagiri para entrenar con Sakonji Urokoraki. Pero si eso era cierto, entonces él realmente estaba dentro del mundo de Kimetsu no Yaiba, y cualquier cosa que hiciera podría alterar el curso de los eventos. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar la situación. Sabía lo que iba a pasar, conocía toda la historia, pero también sabía que no podía intervenir. Los eventos tenían que desarrollarse como estaban destinados a hacerlo, o las consecuencias podrían ser catastróficas. Estaba tan perdido en sus pensamientos que no se dio cuenta de que había hecho ruido al moverse. Una rama se quebró bajo su pie, y el sonido resonó por todo el bosque como un disparo. Inmediatamente, Tomioka se volvió hacia su dirección, su mano moviéndose instintivamente hacia el mango de su katana.
Sus ojos azules se fijaron directamente en el lugar donde Agustín se ocultaba, como si pudiera verlo a través de los árboles. «Sal de ahí», ordenó Tomioka con voz firme. «Sé que estás ahí». Agustín sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba seguro de que podrían escucharlo. No tenía otra opción. Lentamente, salió de entre los árboles con las manos en alto, tratando de parecer lo menos amenazante posible. «Disculpe», dijo, intentando mantener la voz firme. No quería interrumpir. Tomioka lo estudió con esos ojos fríos e inexpresivos, evaluándolo de arriba a abajo. Tanjiro, por su parte, parecía sorprendido pero no hostil. Agustín podía sentir la intensidad de la mirada del pilar del agua, como si estuviera siendo analizado hasta el último detalle. «¿Quién eres?», preguntó Tomioka sin apartar la mirada. «¿Qué haces aquí?». Agustín tragó saliva, tratando de encontrar una respuesta que no sonara completamente ridícula. No podía decir la verdad, pero tampoco podía mentir de manera obvia. «Me llamo Agustín», dijo finalmente. Me perdí en el bosque. Llevo horas caminando sin rumbo». Tomioka no pareció convencido por su respuesta. Se acercó un paso, y Agustín pudo sentir la presencia abrumadora del pilar. Era como estar frente a un depredador, algo que su instinto le decía que era peligroso más allá de toda comprensión. «Tu ropa es extraña», observó Tomioka, señalando la remera y los jeans de Agustín. «No es de por aquí». «¿De dónde vienes?». Agustín tuvo que pensar rápido. Sabía que Japón en la era Taisho no tenía contacto frecuente con otros países, pero Argentina sí existía en esa época. «Soy de Argentina», dijo, intentando sonar natural. «Estaba en casa y desperté acá». «¿Argentina?». Tanjiro se acercó con curiosidad. Nunca había escuchado hablar de ese lugar. «Está muy lejos», explicó Agustín. «Al otro lado del mundo, podríamos decir». Tomioka seguía sin apartar la mirada de él. Había algo en su expresión que indicaba que no estaba completamente convencido, pero tampoco parecía considerarlo una amenaza inmediata. «¿Cómo llegaste hasta aquí?», preguntó el pilar. «Este bosque está apartado, y no hay caminos que lleven directamente desde el extranjero». Agustín sintió que se le secaba la boca. Esa era la pregunta que más temía, porque no tenía una respuesta lógica. No podía decir que había aparecido de la nada, pero tampoco podía inventar una historia que no tuviera sentido. «Honestamente, no lo sé», dijo finalmente, decidiendo que una versión parcial de la verdad podría funcionar. «Recuerdo haber estado en casa, y luego desperté aquí. No sé cómo llegué, ni cuánto tiempo llevo aquí». La respuesta pareció intrigar a Tomioka en lugar de tranquilizarlo. El pilar intercambió una mirada con Tanjiro, y Agustín pudo ver que estaba evaluando la situación. «¿Recuerdas algo más?», preguntó Tomioka. «¿Algún evento extraño, alguna persona que pudiera haberlo causado?». «No, nada», mintió Agustín. «Solo, desperté aquí». Tomioka guardó silencio por un momento, claramente considerando sus opciones. Agustín sabía que el pilar era extremadamente cuidadoso y no dejaría pasar por alto algo que pudiera ser peligroso. «Tanjiro», dijo finalmente Tomioka, volviéndose hacia el joven. «Continúa hacia el monte Sagiri. Urokodaki te estará esperando». «¿Qué hay de él?», preguntó Tanjiro, señalando a Agustín con preocupación genuina. «Yo me haré cargo», respondió Tomioka. «Hay algo extraño en esta situación, y necesito investigarlo más a fondo». Tanjiro asintió, aunque parecía reacio al dejar a Agustín solo con el pilar. Se acercó a Agustín y le sonrió con esa calidez característica que lo había hecho tan querido. «Espero que encuentres las respuestas que buscas», le dijo sinceramente. «Y que puedas volver a casa sano y salvo». «Gracias», respondió Agustín, sintiendo una punzada de emoción al hablar directamente con el protagonista de la historia que tanto conocía. «Que tengas suerte en tu entrenamiento». Tanjiro se despidió con una reverencia y se alejó por el sendero, desapareciendo entre los árboles con Nezuko en su espalda. Agustín lo vio marcharse con una mezcla de nostalgia y tristeza, sabiendo todo lo que el joven tendría que enfrentar en los próximos meses. Cuando Tanjiro se hubo ido, Tomioka se volvió completamente hacia Agustín. Su presencia se sintió aún más intensa ahora que estaban solos. «Ahora que estamos solos, dime la verdad», dijo Tomioka con una voz que no admitía evasivas. «¿Qué eres realmente?». «¿Qué quiere decir?», preguntó Agustín, tratando de mantener la compostura. «Tu historia no tiene sentido», explicó Tomioka.
Tu ropa, tu manera de hablar, la forma en que apareciste aquí. Todo indica que no eres una persona normal. Agustín sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Tomioka era más perceptivo de lo que había esperado, y claramente no se dejaría engañar con explicaciones vagas. Le aseguro que soy completamente humano, dijo, y al menos esa parte era verdad. No soy un demonio, si es lo que está pensando. ¿Cómo sabes de los demonios? Preguntó Tomioka inmediatamente, y Agustín se dio cuenta de que había cometido un error. Agustín trató de encontrar una explicación. He escuchado historias, rumores. Donde vengo, también tenemos leyendas sobre criaturas de la noche. Tomioka lo estudió por un momento más, y luego, para sorpresa de Agustín, se acercó y lo olfateó discretamente. Agustín recordó que los miembros del cuerpo de cazadores de demonios tenían sentidos muy desarrollados y podían detectar el aroma de los demonios. No hueles a demonio, admitió Tomioka. Pero hay algo diferente en ti. Algo que no puedo identificar. ¿Diferente cómo? Preguntó Agustín, genuinamente curioso. Tu aroma es extraño. Como si vinieras de un lugar muy lejano, pero no solo en distancia. Es difícil de explicar. Agustín asintió, tratando de procesar esa información. Tenía sentido, supuso. Él realmente venía de un lugar muy lejano, tanto en distancia como en tiempo. ¿Qué va a hacer conmigo? Preguntó finalmente. Tomioka consideró la pregunta por un momento. Su expresión se mantuvo impasible, pero Agustín pudo percibir que estaba tomando una decisión importante. Voy a llevarte con alguien que puede ayudar a determinar exactamente qué eres, dijo finalmente. El pilar insecto. Ella tiene experiencia en casos inusuales. El nombre hizo que el corazón de Agustín se saltara un latido. Shinobu Kocho, la pilar insecto, conocida por su sonrisa perpetua y su conocimiento de venenos. Pero también sabía que, a pesar de su apariencia dulce, era una de las cazadoras más letales del cuerpo. ¿No podría simplemente dejarme ir? Preguntó Agustín con esperanza. Prometo que no causaré problemas. Me temo que no es tan simple, respondió Tomioka. Tu aparición aquí, en este momento específico, es demasiado conveniente para ser una coincidencia. Necesitamos asegurarnos de que no representes una amenaza. Agustín sabía que no tenía alternativa. Intentar huir sería inútil. Tomioka era mucho más rápido y fuerte que él. Además, resistirse solo haría que pareciera más sospechoso. Está bien, dijo con resignación. Iré con usted. Bien, Tomioka asintió. Pero debo advertirte. Cualquier intento de escape o comportamiento sospechoso será considerado como una amenaza. ¿Entiendes? Entiendo perfectamente, respondió Agustín. Tomioka se dio la vuelta y comenzó a caminar por un sendero diferente al que había tomado Tanjiro. Agustín lo siguió, manteniendo una distancia respetuosa. El silencio entre ellos era tenso, pero no completamente hostil. Mientras caminaban, Agustín no pudo evitar observar a Tomioka. Era extraño ver en persona a alguien que conocía tan bien de la ficción. Cada movimiento del pilar era grácil y calculado, como si estuviera constantemente preparado para el combate. Su presencia era intimidante, pero también había algo tranquilizador en su competencia obvia. Tomioka-san, dijo Agustín después de un rato de silencio. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Qué? Respondió el pilar sin volverse. ¿Por qué decidió ayudar a ese joven? A Tanjiro, quiero decir. Tomioka se detuvo por un momento, y Agustín pensó que había hecho una pregunta incorrecta. Pero luego el pilar reanudó la marcha. Él mostró algo que no veo a menudo, dijo finalmente. Verdadera determinación para proteger a alguien que ama, sin importar el costo personal. ¿Y eso es suficiente para creer en él? A veces, la determinación es todo lo que se necesita, respondió Tomioka. Aunque el poder y la técnica son importantes, sin la voluntad de seguir adelante, son inútiles. Agustín asintió, absorbiendo la sabiduría en esas palabras. Era reconfortante saber que, incluso en esta situación, podía aprender algo de los personajes que había admirado. El viaje continuó durante varias horas. Agustín se sorprendió de su propia resistencia. Normalmente, caminar tanto tiempo lo habría agotado, pero se sentía extrañamente energizado. Quizás era la adrenalina de la situación, o tal vez había algo más en juego. Eventualmente, el bosque comenzó a cambiar. Los árboles se volvieron menos densos, y Agustín pudo vislumbrar estructuras a lo lejos.
Su corazón se aceleró cuando reconoció la arquitectura distintiva de la finca mariposa. Hemos llegado, anunció Tomioka mientras se acercaban a la entrada principal. La finca mariposa era aún más impresionante en persona. Los jardines estaban meticulosamente cuidados, con flores de colores vibrantes que creaban un ambiente casi mágico. El aire estaba lleno del aroma de las flores y el sonido suave del agua corriendo por pequeños arroyos. Pero lo que más llamó la atención de Agustín fueron las mariposas. Había cientos de ellas, de todos los colores y tamaños imaginables, revoloteando por los jardines como si fueran parte de un sueño etéreo. «Es hermoso», murmuró Agustín sin poder evitarlo. «Kocho se enorgullece de sus jardines», comentó Tomioka. «Dice que la belleza y la paz son tan importantes como la fuerza en la lucha contra los demonios». Mientras se acercaban a la casa principal, Agustín pudo ver figuras moviéndose en el interior. Su corazón comenzó a latir más rápido al darse cuenta de que estaba a punto de conocer a otro personaje importante de la historia.